Típico pensamiento que tiene la gente cuando se habla de la práctica del relato deportivo y todavía no conocen los detalles, los pormenores del ejercicio de la profesión. Creen que los relatores tenemos una especie de pantalla táctil con algún software digital instalado que nos dice qué jugador tiene la pelota en cada momento para que nosotros podamos anunciarlo en voz alta hacia nuestra audiencia. Bueno, esto no ocurre, quiero aclararlo de antemano, y esto pasa porque las escuelas de periodismo deportivo no enseñan dentro de la cátedra de periodismo deportivo cómo realizar una transmisión. Es insólito, pero bueno, también tiene que ver con el proceso de venta que tiene naturalmente un instituto que necesita ofrecer el curso complementario. Por eso acá en este canal te voy a ofrecer un par de ejercicios para que puedas empezar a practicar y que puedas despertar ese relator interno que tenés y que seguramente desde muy chico te acompaña, porque como todos, cuando jugábamos a la Play, al FIFA, al Pro Evolution Soccer, y posiblemente de ahí viene esa idea de la gráfica que te dice qué jugador tiene la pelota, en ese momento jugando todos queríamos ser relatores, sobre todo los que amamos profundamente las transmisiones deportivas, el fútbol, relatar, contagiar pasión. Así que te voy a dar un par de ejercicios para que puedas practicar. ¿Y por qué creo que puedo ayudarte? Bueno, porque fundamos un medio digital en YouTube junto con mis compañeros que se llama Secta Deportiva, que en este momento es el medio de transmisiones digitales más escuchado que hay en cuanto a una producción independiente. De hecho, el año pasado tuvimos la posibilidad de relatar la semifinal de la Copa Libertadores entre Boca River, River y Boca, y hemos llegado en total entre esos dos partidos a superar los 3 millones de espectadores acompañándonos. En la final de la Copa Libertadores, donde River enfrentó a Flamengo, tuvimos 2 millones de espectadores. Este año recién habíamos comenzado, no se habían disputado tantos encuentros y ya estábamos por encima del 500.000 de personas que nos había acompañado, y todo eso lo hicimos nosotros a pulmón, utilizando distintas estrategias para poder posicionarnos bien en YouTube y también para poder capturar y mantener la atención de la audiencia y obviamente entregar un producto de calidad. A partir de eso creo que puedo darte un par de buenos consejos para que puedas empezar a practicar y puedas encontrar esto que decíamos antes. Pero antes que nada te quiero explicar cómo preparan los relatores los partidos para que entiendas verdaderamente cómo hacen para saber todo lo que pasa dentro del campo de juego sin tener ningún tipo de tecnología que los ampare. Independientemente que en los canales televisivos sí cuentan con la posibilidad de tener un monitor para ver la repetición de las jugadas o para ver las tomas que la gente está viendo en sus casas, pero la gran mayoría de los relatores hacemos transmisiones vía radio o también en streaming online y a veces no contamos con esa posibilidad. Lo que en realidad hacen es esperar a que los clubes publiquen la lista de convocados para determinado encuentro, y lo que hacen es empezar a estudiar a esos jugadores que están convocados para disputar el juego. En definitiva, generalmente es una lista de buena fe que integran 18 jugadores y lo que hay que hacer es empezar a estudiar la información de estos jugadores. Y cuando digo estudiar la información no me refiero precisamente a completar la ficha técnica y estadística, que esto lógicamente también se hace, edad, apellido completo, altura, la trascendencia que ha tenido durante su carrera, qué clubes han participado de la posesión de su ficha justamente a lo largo de su historia, pero no hablo de eso, hablo de otro tipo de información. En realidad, la información que necesitan los relatores es una información más visual. Cómo se mueven esos jugadores, cómo actuaron en los últimos partidos, por ejemplo. Hay un par de herramientas muy interesantes como son las páginas Soccerway y Promiedos, que entregan a todos abiertamente datos estadísticos de cómo han sido los últimos partidos de cada jugador. Y eso lo puedes complementar muy bien con otra herramienta, que es la herramienta que estamos utilizando en este momento, que es YouTube. Y lo que podemos hacer es ver los últimos partidos que han disputado estos jugadores y también, lógicamente, los resúmenes para poder entender cómo viene el contexto de ese equipo. Algo que hay que entender fundamentalmente, que lo que tenemos que encontrar son referencias de estos jugadores. ¿Y qué son referencias? Bueno, hay dos tipos de referencias. Hay unas referencias que son las que nos posibilitan que en ningún momento nos quedemos en silencio con la mente en blanco. ¿Cuáles son esas referencias? Por ejemplo, el partido que se está disputando en la competencia que se está desarrollando. Por ejemplo, en la última Copa América podríamos decir: primera fecha de la fase de grupos, juega la selección argentina de Lionel Messi, sale desde el fondo con la pelota Otamendi. Bueno,
y ahí vas completando el relato. Pero lo que hace esto es que puedas volver hacia la referencia y en ningún momento pierdas el hilo conductor de lo que estás narrando. Y el otro tipo de referencia que tenemos que encontrar son las referencias de la persona. Por ejemplo, su color de pelo, su corte de pelo, si tiene pelo, porque capaz directamente no tiene pelo. Otro tipo de referencia podría ser el color de los botines que utiliza habitualmente. La referencia madre de cada jugador es su número en el dorsal. Lo que pasa es que a veces no se ve bien ese número cuando estás en la cabina del estadio o cuando se relata off-tune. Off-tune es cuando relatás un partido pero no estás en el estadio, lo relatás desde el estudio con las imágenes de la TV. A veces es difícil focalizar bien sobre el dorsal de los jugadores, por eso hay que encontrar otro tipo de referencias, y en esas referencias a veces las mejores que utilizan los relatores son los movimientos característicos de los jugadores. Si vos te pones a observar bien a los jugadores, cada uno tiene una forma de trasladar la pelota, de driblear, de pasar a sus compañeros, de patear al arco. Cada uno tiene sus características especiales, y esas características que lo hacen un individuo único dentro del juego son las que tenemos que almacenar en nuestra computadora mental para después poder reconocerlo rápidamente en el partido. ¿Por qué? Porque cuando comienza el juego, los jugadores, al igual que la pelota, empiezan a moverse, y cuando se mueven lo que nosotros hacemos es perder referencia. Tenemos que rápidamente reencontrarnos con esas referencias para poder volver a conectar con lo que estamos contando. Otra de las cosas que pasa bastante a menudo es que los jugadores, al moverse, cambian sus puestos, pero en algún momento vuelven hacia ellos. Es por eso que es importante que tengamos una ayuda a memoria. Una ayuda a memoria es un papel natural donde tenemos escrita la formación de los equipos y tenemos posicionados tácticamente a los jugadores. De esa manera, simplemente escribiéndolo en un papel con virome y una hojita, simplemente nos anotamos dónde están parados cada uno de los jugadores, en qué posición se encuentran, y si llegamos a tener algún momento en el cual no hallamos al jugador que tiene correctamente la pelota, simplemente revisamos la hoja para reconocer a ese jugador. Te voy a dar 2 ejercicios puntuales que le explicamos a todos los alumnos que hemos tenido, tanto para enseñarles a relatar como para enseñarles a comentar. Es un ejercicio muy interesante el primero, y el segundo es un ejercicio secreto, es un ejercicio que yo mismo utilizo para prepararme día a día. Pero estos ejercicios funcionan si se ejerce la práctica. Hay que tener en consideración lo que dice un autor muy popular, que es Robert Greene, que escribió el libro Maestría, que los grandes individuos de la historia que han traspasado todo tipo de fronteras gracias a sus habilidades han entrenado como mínimo 10.000 horas para poder perfeccionar, para poder especializarse concretamente en la actividad que realizan. Por ejemplo, estoy hablando de gente como Steve Jobs o como Mark Zuckerberg, grandes genios que han roto con todos los esquemas, han cambiado los paradigmas, y estamos hablando de este tipo de personalidades. Tenemos que entender que la base del relato es la automatización, la mecanización. El cerebro utiliza información que tiene a disposición para poder realizar cualquier tipo de acción. Es por eso que los hábitos o las cosas que leemos habitualmente se nos quedan impregnadas en la red neuronal, y por eso es importante que tengamos en consideración repetir, ejercitarse continuamente, hacerlo bien, hacerlo mal, hacerlo nuevamente, hacerlo de otra forma, hacerlo con distintos tonos, buscar nuestro propio estilo, pero siempre practicar. Vamos a hacer un ejercicio para intentar mejorar sustancialmente el vocabulario que tenemos, que es fundamental. Ampliar el universo de las palabras, el espectro de posibilidades, es lo que nos va a diferenciar de otros relatores. Por eso vamos a tomar un campo de juego dibujado, lo podés hacer con una hojita fácilmente, y vamos a escribir en todos los sectores del campo acciones y sinónimos de estas acciones para poder reconocer rápidamente distintas posibilidades para poder ir relatando. Por ejemplo, en el costado vamos a encontrar que seguramente se va a realizar repetidamente la acción de un lateral. No solamente se puede decir lateral, sino saque de costado, saque de manos, reposición manual. Podemos hablar del jugador ejerciendo la acción en ese momento. Repone de manos, catapulta la pelota, saca en largo hacia adelante. Hay un montón de distintos sinónimos que podemos utilizar, y lo mismo con cada sector del campo de juego. Un córner, un tiro libre, una salida desde el fondo, un pase. Pase tiene un montón de formas de decirse, por ejemplo, pase, cesión, entrega. El jugador que recibe la pelota recibe, captura, recepciona, un montón de distintas posibilidades, controla, por ejemplo.
Y eso es lo que tenés que hacer, imaginar todas las posibles acciones y un montón de sinónimos para esas acciones. Y cada vez que vayas transitando mayores prácticas y mayor ejercicio, lo que tenés que empezar a hacer es combinar esos sinónimos y esas acciones. Y la segunda alternativa que te doy, el segundo consejo, es un truco. Yo le llamo ritmo hack y lo utilizo yo, sigo utilizándolo para poder mejorar, para seguir practicando. No se lo cuentes a nadie. Utilizo audiolibros. Seguramente te habrán dicho muchas veces que la lectura potencia y ayuda muchísimo a todos los relatores, pero a veces no estamos con todas las luces, no concentramos bien, no atinamos a prestar la atención correspondiente que necesitamos. Esto también se debe a que no nos ayudaron mucho, no nos potenciaron durante el colegio a que la lectura la realicemos de la mejor manera posible, pero esta es la solución concreta. Colocarse un audiolibro, en YouTube hay muchos audiolibros, nos va a ayudar a empezar a leer con el ritmo y con la constancia y la fluidez necesaria para empezar a incorporar conceptos. Pero aparte te voy a dar un consejo más y te voy a dar el ejercicio concreto que tenés que realizar. Primero necesitas leer en un tono fluido, como decíamos anteriormente. Por eso el audiolibro te va a ayudar muchísimo. Necesitas seguir la lectura y acompañar con el audiolibro. Pero además, el audiolibro se puede acelerar. YouTube permite, con la herramienta que está abajo a la derecha en cualquier pantalla, acelerar los videos y podemos acelerar un audiolibro. Yo recomiendo ponerlo en 1.5 y de esa manera te lo van leyendo con mayor rapidez, te lo van leyendo con otro ritmo, con otra dinámica, y ese vértigo necesario para un relator se empieza a sumergir en la mente. Obviamente también hay que escuchar otras transmisiones, hay que escuchar otros relatores, pero escuchar audiolibros lo que te hace es mejorar, ampliar el universo de las palabras continuamente, y después lo que hay que intentar hacer es leer esos libros a esa velocidad. Exactamente, no leer para incorporar, acá no estamos hablando de leer por placer, estamos hablando de leer para entrenar, de leer para practicar, y en esa velocidad de 1.5 uno puede leer un libro y empezar a practicar el ejercicio del relato sin tener que pensar las palabras que va a decir. Por ejemplo, había una vez hace mucho tiempo, en un viejo bosque encantado, un lobo feroz que aterraba a Caperucita Roja. Bueno, obviamente acá estamos haciendo simplemente una dramatización, pero eso es lo que te recomiendo, eso es lo que te sugiero que hagas, y es un truco muy especial que te estoy regalando. Si te gustó este video y querés que haga más videos de este estilo con más consejos y más conceptos, le vas a tener que poner like y lo vas a tener que compartir con todos tus compañeros y con todos tus colegas. Suscríbete a mi canal, es muy importante para que puedas seguir desarrollando todos estos videos que estoy entregando y son un aporte a la comunidad periodística simplemente por el mero hecho de ayudar. Así que te mando un abrazo muy grande, te espero en el próximo video para que sigamos compartiendo más información.